Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo disfrutamos de una de las ferias más grandes de Latinoamérica. Verónica Abdala es periodista cultural con más de 27 años de trayectoria en medios gráficos. Se ha especializado en la divulgación del hecho literario. ¿Se puede escribir un Borges para principiantes? Sí se puede, porque Verónica lo hizo. Muchas gracias, Verónica, por este encuentro. Gracias por la invitación, Irene. Comencemos por esto. Primero, por la vocación. ¿Es el periodismo cultural una vocación? Yo creo que es una vocación que parte como la escritura de la lectura, del placer que nos provocó alguna vez la lectura. Es decir, yo me defino ante todo como una lectora. Desde muy joven leo literatura y periodismo y empecé muy joven a trabajar. A los 21 años ya trabajaba en un diario cubriendo notas relacionadas con la cultura, entrevistas a escritores, notas de tendencia. Desde entonces hasta aquí me he especializado, como decís, si se puede decir así, en esto de difundir la cultura. Es decir, a mí me incomoda mucho, en principio, el concepto elitista de la cultura. La cultura ha estado históricamente asociada a un concepto críptico, a la idea de que es para pocos, la idea de las bellas artes. Y yo creo que la cultura es muchísimo más amplia, incluso es todo eso que nos gusta, eso que hacemos, eso que pensamos, esas ideas que atraviesan nuestra forma de relacionarnos con los demás, con las cosas, con la sociedad. Así que mi vocación, te diría, sí, siempre fue hacer divulgación cultural, es lo que me apasiona, es lo que voy a hacer toda la vida, si tengo suerte. La idea de poder acercar a la gente a la cultura, esto es a los libros, al cine, al teatro, al arte, a la pintura, pero desde un lugar de seducción y de convocatoria. Para finalizar, Verónica, este encuentro que seguramente va a ser, el principio de muchos más encuentros, quisiera que nos recomiendes tres libros que pueden ser los que leíste en algún momento en tu inicio como lectora, los que estás leyendo ahora. Mira, te menciono tres autoras contemporáneas estadounidenses que a mí me gustan mucho. A mí me gusta mucho el género de la no ficción y en ese sentido Joan Didion, que era un libro que yo amo, que se llama El año del pensamiento mágico. Es un libro sobre el duelo. Ella lo escribe en una sentada literal de 88 días posteriores a la muerte de su esposo, John Gregory Dunn, que era un escritor del New York Times, que se acompañaron mutuamente durante 40 años. La muerte sorpresiva de él dispara este testimonio de Joan Didion, El año del pensamiento mágico, sobre el tema del duelo. Es una obra maestra de la no ficción. Ella es considerada una de las madres del nuevo periodismo norteamericano, así que se las recomiendo. Otra es Lucía Berling, que es una cuentista que me encanta. Simplemente, por ejemplo, hay un libro que se llama Manual de Mujeres de la Limpieza, que reúne algunos de sus mejores cuentos, es imperdible. Si no la leyeron, Lucía Berling, búsquenla. Y Vivian Gornick, otra autora que me gusta mucho, escribe no ficción, escribe ensayo. Ahora salió un libro que se llama Cuentas Pendientes, que es un libro que compila sus comentarios sobre sus propias lecturas, las grandes lecturas o las lecturas que ella las marcaron a lo largo de su vida como autora y como lectora. Así que Vivian Gornick, Lucía Berling y Joan Didion, creo que es un trío muy interesante. Todo lo que sucede en la Feria Internacional del Libro está en este especial de Canal A. Juan Sebastián Giraldo con más detalles.
Una travesía que inició en el año 2000, duró 22 años y fue hecha en su totalidad en un auto de finales de los años 20. Estamos hablando de la familia Zapp. Ellos nos cuentan la vuelta al mundo en 22 años en esta Feria Internacional del Libro. Mi nombre es Herman Zapp y somos atrapadores de sueños. Mi nombre es Candelaria Zapp, pertenezco a la familia Zapp, soñadora y viajera que da la vuelta al mundo en este auto de 1928. No sé cómo surgió el auto, porque nunca me imaginé viajar en auto. El auto apareció 3 meses antes de empezar el viaje. Un señor me lo vino a ofrecer, yo le dije que no, que me voy con la mochila a Alaska, así que no necesito ningún auto. Y me dice, vení a verlo, por ahí conoces a alguien que le interese. Y lo fui a ver por curioso nada más y me enamoré. Sí, el auto, la verdad, así como lo ves, es muy sencillo, muy simple y al principio parecía que nos iba a dar muchos problemas. Lo que ha hecho es abrirnos muchísimas puertas en todas las partes del mundo, sea un niño de 4 años, un adulto, un señor mayor, nos regalaba una sonrisa al ver este auto. Y las puertas se abrían y lo que a mí me gustaba es que las familias nos hospedaban, abrían las puertas de sus hogares a un sueño. Ellos no sabían de dónde veníamos, ellos no sabían a quién nosotros rezábamos, en qué clase social estamos. Ellos solo sabían que estábamos cumpliendo un sueño en familia y nos hospedaban, nos abrían las puertas. ¿Cómo se me ocurrió salir a darle la vuelta al mundo? Te puedo asegurar que tenemos la posibilidad de vivir en el planeta más lindo del universo y un solo ticket. Así que hay que usar ese ticket, porque si vos lo lees, las letras chiquititas del ticket dice que en cualquier momento se te expira. Así que hay que salir. Está la cantidad de animales, de flores, de pájaros, de mariposas, de música, de comidas que hay. Y hay que salir a disfrutarla. No vinimos a juntar cosas, vinimos a vivir. Mira, la verdad que estar acá en la Feria del Libro para nosotros significa un montón, porque nosotros volvimos de dar la vuelta al mundo, estuvimos 22 años dando la vuelta al mundo, llegamos hace 1 mes y 10 días y lo que queremos es compartir. ¿Y qué mejor momento para compartir acá en la Feria del Libro? Mucha gente viene, que leyó nuestro primer libro que se llama Atrapa tu sueño y viene a buscar el segundo y el tercero y es lindo poder compartir lo vivido, ¿no? Compartir que vivimos en un mundo maravilloso. Mariana Travasio es escritora, ha transitado por distintos países, distintas vocaciones y es probable que todo encuentre un cauce en su literatura. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, gracias por el convite. Muchas gracias. Es así como digo, todas estas experiencias, vocaciones, encuentran un camino, encuentran un lugar en la literatura, en tu escritura. Yo creo que en efecto es así. Me parece a mí que escribimos con todo aquello que nos compone, ¿no? Todas las lecturas que hicimos, los recorridos vitales que tenemos, la formación que hemos tenido, a veces incluso las cadencias infantiles, voces, todo lo que oímos, todo lo que hemos leído y visto, creo que de ahí nos vamos sirviendo, ¿no? Se componen como elementos, si se quieren, icónicos y sonoros que nos van quedando y de donde te va sirviendo a la hora de componer a lo mejor un personaje, un escenario, una historia. Vos hablás de los componentes sonoros, de lo que va quedando. Pienso en tu novela como si existiese el perdón y que salió de una experiencia que tuviste en tu país de crianza, en el noreste de tu país de crianza. Esa anécdota hizo que esa misma madrugada te pusieras a escribir. ¿Cómo fue esto de criarse en Brasil y en esas zonas de Brasil? Bueno, yo me crié en San Pablo, que es una ciudad gigantesca, en la época del desarrollo industrial de allá, así el boom industrial en la década del 70, y yo veía muchas personas que en ese momento venían del Sertão, ¿no? Del norte de Brasil, por la sequía justamente, que ese tema lo retomo un poco en Quebrada también, ¿no? Que venían y, bueno, en búsqueda de trabajo, ¿no? De un futuro posible. Y tengo muchos recuerdos en fábricas de chica, y de hablar y de escuchar, y como me interesaba mucho preguntar, ¿no? Por esas vidas, porque había como unos ojos de una melancolía extrema, ¿no? Me acuerdo de una señora que se sentaba en una mesita de fórmica a la hora del almuerzo, se agarraba la cabeza así con su sombrerito naranja y se ponía a escribir cartas a todo lo que había dejado allá, ¿no? En el Sertão.
Entonces creo que bueno, estos recuerdos, estas postales van quedando. De la novela Como si existiese el perdón, yo me gusta mucho el nordeste de Brasil y viajo tanto como puedo ahí. Y en uno de esos veranos que he ido a pasar a ese lugar, fui a un pueblo aledaño, al pueblito donde yo paraba, porque era la fiesta de la patrona del pueblo. Y en ese pueblito había esta fiesta popular, y yo me desvío de la fiesta que estaba como en la plaza central y voy a parar en la calle aledaña. Y escucho un conjunto de hombres que cantaban con unas voces de ensueño y me detiene la música, ¿no? Y miro y estaban velando a alguien en una especie de templo pagano sobre un piso de tierra, los hombres descalzos. Y esa imagen me quedó, ¿viste? Y esa noche cuando volví, tal cual lo que vos traías recién, me escribí el primer capítulo, lo que hoy es el primer capítulo de Como si existiese el perdón. Yo creí que había empezado un cuento, no tenía idea de que había empezado, de hecho nunca escribo teniendo idea, ¿no?, de hacia dónde voy. Y me pasé más de 2 años abriendo y cerrando ese archivo, porque esa voz que había aparecido en el papel, esa voz de Manuel, tenía una cadencia, una gramática tan singular que yo no la podía seguir, no tenía la menor idea de dónde había surgido, ¿no? Y bueno, recién 2 años después de tanto, creo yo, abrir y cerrar ese archivo y releer esa voz, pude como ir tirando del hilo de esa gramática y escribir esa novela. Terminar este encuentro, que seguramente va a ser solamente el antecedente de otros muchos, quisiera que nos recomiendes 3 libros que quieras compartir con nosotros. ¿Cómo no? Mira, recomiendo mucho un libro de una escritora mexicana que se llama Fernanda Melchor y que se llama el libro Temporada de Huracanes. Tiene un manejo con las voces extraordinario. Realmente vale muchísimo la pena esa lectura. Recomiendo un libro de María Negroni que se llama El corazón del daño, que es muy potente, narra en clave autobiográfica la relación entre una madre y una hija con un despojamiento y una honestidad de esas viscerales, además de tratar algunos temas relacionados con el acto de escritura y qué es escribir, y realmente es bellísimo, es un texto hecho a fragmentos, muy libre y muy hermoso. Y recomiendo un libro que acaba de salir de imprenta, de una querida amiga que se llama Yamila Beñé. Es una novela que está magistralmente escrita, en un registro sumamente poético. La novela se llama Estas piedras y es un poco la narración de un duelo. Y es magnífico el libro. Así que bueno, ahí tenemos las 3 recomendaciones. La temática policial es muy recurrente en la literatura, pero esta vez se toma desde los medios de comunicación y la audiencia. Brenda Focas nos cuenta de qué se trata su libro. Mi nombre es Brenda Focas, soy doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Investigo y trabajo sobre temas vinculados con la problematización pública del delito, las percepciones de inseguridad, los medios y las audiencias. En realidad yo trabajo desde el periodismo, ¿no? Pero es cierto, tomando tu pregunta, que el delito y el crimen son temas que interpelan, que provocan, ¿no?, que promueven en las audiencias un interés. Y por eso, bueno, yo me dediqué a investigar el impacto de las noticias de delito y inseguridad en la vida cotidiana de las personas. El delito y sus públicos es un libro que nació a partir de una investigación que hice para mi tesis doctoral. El libro está estructurado en distintos capítulos, en algunos se ve cómo se construyen las noticias policiales. Ahí también hice entrevistas con periodistas de policiales televisivos, de los principales noticieros, donde ellos me cuentan también todo lo que tiene que ver con sus rutinas y prácticas periodísticas, capítulos vinculados con las audiencias, ¿no? La pregunta, ¿qué impacto tienen las noticias de delito y de inseguridad en la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo las personas toman algunas noticias, por ejemplo, para incorporarlas en su gestión cotidiana de la seguridad, en sus prácticas preventivas del delito? ¿Para qué usan las noticias policiales? ¿Para qué las miran? Y finalmente, en los últimos capítulos se indaga acerca de la inseguridad como un tema de preocupación cotidiana y también como un tema utilizado políticamente, ¿no? La inseguridad también hoy es un tema polarizante en la sociedad argentina. Todo lo que sucede en la Feria del Libro ustedes lo van a ver en Canal A, a través de nuestras redes y nuestros especiales, porque donde está la cultura está Canal A. Nos vemos luego. Chao. Claudia
Claudia Boaf es escritora, se ha especializado en ciencia ficción climática, ecofeminismo y lucha socioambiental. Estamos con ella y con Natalia Gelos, que es periodista y escritora con una particular sensibilidad hacia la naturaleza, lo que se refleja en su literatura. Muchas gracias a ambas por el encuentro. Gracias por la invitación. Comencemos, Claudia, por definir, porque nos cuentes qué es la ciencia ficción climática. Bueno, dentro de los subgéneros de la ciencia ficción, hoy podemos decir que la ciencia ficción climática ya tiene ese estatus. Sobre todo en el mundo ha explotado esta literatura porque está reflejando la problemática más urgente que está viviendo la humanidad. Todos los últimos eventos extremos lo reflejan. ¿Y qué pasa? El periodismo no alcanza, no llega con su episteme de comunicación, que a veces es un poco llena de números, estadísticas acerca de lo que está ocurriendo, sequías, inundaciones, bueno, los eventos extremos, y la literatura ahí entra a cumplir una función sensibilizando al lector, es decir, a través de la literatura se abre la conciencia y la sensibilidad para enterarse e informarse, haciendo como lo hace la literatura, y en este caso prospectivas de problemáticas muy graves que ya están ocurriendo. Bueno, Natalia Gelos, ¿cómo es tu aproximación? Que es distinta a la de Claudia, ¿no? Esta ciencia ficción climática, pero también sensibiliza respecto de la literatura. Pienso específicamente en tu libro Criaturas dispersas. Tomo puntos en común con lo que dice Claudia, de hecho. Yo soy periodista y soy editora de la revista Crisis y ahí abordamos temas ambientales. Pero hay un punto en el que el periodismo no alcanza, ¿no? Es verdad que hay veces que el dato sirve como para tomar dimensión, pero hay algo que queda por fuera. Y creo que en Criaturas lo que me permití es dejar a la periodista de lado, pero a la vez está impulsado por hechos de la realidad. Entonces jugué, digamos, con la poesía y con una mirada también que se formó. Yo vengo de un pueblo, soy chica, me crié en una zona que tiene muchísimo contacto con la naturaleza. Y entonces lo que quise fue como eso, como dejar a la periodista de lado un poco, y creo que hay ciertas cosas que sí, que el periodismo no llega a dar cuenta y la literatura sí. Para terminar, quisiera que nos den 3 libros, que nos recomienden 3 libros. A ver, ¿quién comienza? Sí. Bueno, estoy pensando un libro que aún no leí, pero que tengo muchísimas ganas y estoy segura por la autora que debe ser fantástico, que es Quebrada, de Mariana Travasio, porque he leído sus libros anteriores. Y dentro de la conversación que hemos estado teniendo, yo recomiendo mucho a mis alumnos también Los desposeídos, de Úrsula Le Guin, que muestra un mundo anárquico, pero un modelo muy interesante para pensar. Y también a Donna Haraway, de Editorial Consoni, Seguir con el problema, que es una muy buena manera también de abordar, y ella utiliza también la ficción, sobre todo en el último capítulo, recurre y explica por qué recurre a la ficción. De tal manera que eso es muy interesante para hacer el link entre un ensayo y la ficción. Donna Haraway, Seguir con el problema. Natalia. Bien, yo recomiendo Te hablaría del viento, de Leila Zuccari, que escribe la contratapa, pero más allá de eso, porque me parece que tiene una mirada muy original y muy sensible. Después, La invención de la naturaleza, que es la biografía de Humboldt, escrita por Andrea Gulf, que es un libro hermosísimo, hermosísimo, súper bien investigado. Y después, Cuento animal, de Antonio Di Benedetto. Ya que estamos hablando de animales, me parece que son cuentos de animales, pero bueno, como solo podía hacerlo Di Benedetto, ¿no? Con esa escritura y ese lado salvaje e impresionantemente escritos. Que
Chiaravallotti es un escritor argentino radicado en Barcelona. Esta vez vino a la versión número 46 de la Feria del Libro a presentar su serie de cuentos. Soy Franco Chiaravallotti, soy escritor, me especializo en cuento, actualmente vivo en Barcelona hace casi 20 años y me dedico también a la enseñanza de la escritura narrativa. Y estar acá en la Feria del Libro significa algo muy grande para mí. Yo venía cuando era chico con la escuela, ¿no? A los 12, 13 años, y estar del otro lado, digamos, del lado del autor, después de haber emigrado hace tantos años, para mí simbólicamente representa muchísimo y me siento muy halagado de estar acá presente, de que me hayan invitado y de poder estar firmando y conociendo nuevos lectores y lectoras. Bueno, estos son 10 cuentos, ¿sí?, que reflejan diversos episodios aparentemente cotidianos de 10 personajes muy diferentes entre sí y también muy diferentes a mí, ¿sí? Previamente a la escritura de cada uno de estos 10 cuentos, yo hice como un trabajo de estudio y de profundización del registro verbal de cada personaje, del punto de vista, para poder representar, por ejemplo, la mirada de una anciana de 90 años, de 20 y pico de años a punto de morir, o el de una niña de 12 años o el de un anciano de 80 años. Bueno, diferentes realidades. A mí es uno de los aspectos que más me gustan de la literatura, que más intento explorar. Por eso de alguna manera también elijo el cuento, la narrativa breve, me permite entrar y salir de diferentes historias, ¿sí?, a partir de la mirada ajena, ¿sí? Y esa mirada ajena es de las cosas que más me atraen de la literatura. Y de una manera esto está representado en estos 10 cuentos. Paula Pérez Alonso es escritora, estudió letras y periodismo en Buenos Aires y en Londres. Es editora en un gran sello editorial. Su novela No sé si casarme o comprarme un perro fue reeditada en el 2016. Paula, comencemos entonces por esa novela que fue un suceso. No sé si casarme o comprarme un perro. Ahí, bueno, repongo un poquito el argumento. Una mujer pone un anuncio en el que invita a un hombre a competir por el amor de una mujer con un perro que es ideal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese libro? Sí, ese libro que se publicó en los 90 fue un suceso editorial y de crítica impresionante, que yo no estaba preparada para eso porque salió en un sello chiquito, Tusquets, con una tirada de 3.000 ejemplares. Creí que iba a vender esos 3.000 ejemplares y es a lo máximo que yo aspiraba, y no tenía la menor idea de lo que estaba produciendo ese título. No sé si casarme o comprarme un perro estaba en el aire y yo no era consciente de que estaba en el aire ese tema, pero explotó, salió y no paraba de vender, de reeditarse. Fuiste una de las últimas escritoras de literatura que llegó a la mesa de Mirta Legrand, porque recordemos que antes de los 90 había muchos escritores que iban a programas no especializados específicamente en libros o en literatura y llegaban Silvina Burlich, Borges, Mujica Lainez a esa mesa de los almuerzos, ¿no? Y vos fuiste una de las últimas, porque decís el tema estaba en el aire. ¿Cuál era el tema? A ver. El tema era que veníamos muy condicionados, muy formateados, muy estructurados, y de pronto este título que pone en cuestión todo, era muy rupturista. Después lo copiaron, fueron copiándolo con títulos parecidos a algunos espectáculos teatrales, pero este título era como decir, bueno, basta de lo que se venía dando hasta ahora, pensemos todo de nuevo. Seguiremos conversando en otras oportunidades. Yo quisiera ahora que nos des 3 recomendaciones de libros para compartir con nosotros. Bueno, a ver, hace poco leí Hipertexto de Hélène Cixous, que me conmovió profundamente, me dejó casi como que no podía leer algo inmediatamente. Todavía sigo con las oleadas de ese libro, que es una traducción de Alicia Duhovne Ortiz, estupenda, impresionante.
Recordemos que Hélène Cixous es una francesa, es una feminista, es una escritora francesa, y Alicia Duchovne-Ortiz es una escritora argentina que reside en Francia hace muchísimos años. Así que, bueno, hermosa traducción de Alicia Duchovne-Ortiz entonces. Sí. Y después yo recomiendo un libro que está un poco en sintonía, que es con Caidou, que es Mi perra Tulip, que es de John Ackerley, que también expresa una relación de amor y de casi un poco erótica con su perra. Ackerley, un consabido escritor homosexual que tenía esta perra Queenie que era lo que más le importaba en su vida, y el tono con el que él cuenta es lo que te hace toda la diferencia. Por eso el tono cuando uno escribe es tan importante, ¿no? Es casi, diría, lo más importante. Y también me gustaría recomendar una novela que se llama Sagrada Familia, que es de Luis Frontera, una novela que es casi el Martín Fierro del siglo XX. Cuenta la Argentina, de lo que fue la Argentina del siglo XX, con todos sus mitos, sus ambiciones, sus grandes utopías y sus desastres. Es una novela extraordinaria. Esto ha sido todo por hoy en el especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. No se pierdan nuestro próximo programa.